estamos hablando un poquito de historia, yo digo reciente, parece que no es tan reciente, pero entre los personajes que a mí me tocó conocer, al expresidente o al presidente entonces, don Otilio Ulate Blanco, que dio la gran lucha contra lo que él en ese momento señalaba como una dictadura familiar, ¿verdad?, que se estaba imponiendo ya durante 8 años y reclamando también un aparente fraude electoral que se había cometido en las campañas entre don León Cortés y don Teodoro Picado, de lo cual yo fui testigo, por lo menos de una parte de ese fraude, porque estaban terminando la primera enseñanza y me había ido a una finca de un señor Napoleón Villegas por Siquirres, por ahí, y resulta que Napoleón Villegas, que era el dueño de los plateados, de aquella compañía de buses, era ulatista, porque entonces había organizado las mesas y era fiscal y se metía en todo. Y el día de las elecciones estábamos en la casa de la finca y él, entusiasmado, vamos a ver, y todo era un desastre. Le daban vuelta a los resultados con una facilidad, porque lo leían en la casa presidencial, ¿no? Y cuando dicen finca La Flor, el lugar ese, mesa número tal, picadistas 92, ulatistas 1, y dice, ¡guau! Nunca se me olvida, y empezó a volar trompadas, porque le dieron vuelta al resultado. Ahí, esa parte me consta, pero en todo caso se ha escrito mucho sobre esto, y hay algunos que aseguran que no fue así, pero en todo caso no es lo que viene al caso. Me refería a que conocí personalmente a don Otilio Ulate, y inclusive en alguna oportunidad le hice una imitación en una grabación que me pidieron, que decía, vengo llegando de la vieja y me informa Mariano Sanz. De la vieja era la finca de él en San Carlos, para que no crean que era la otra vieja. La vieja, sí, sí, claro. Sí. Y bueno, y resulta que esa grabación la utilizaron hasta en un juicio, con lo fácil que era imitar voces y no sé qué. Bueno, lo cierto es que lo que estábamos comentando es que las generaciones nuevas ignoran totalmente quién fue don Otilio Ulate, qué hizo, si fue... Porque yo siento que la figura, esa tremenda sombra de don José Figueres lo opacó. Y después del 48, a pesar de que don Pepe le entregó el poder, volvió, y entonces que volvió a recoger todas sus famas de la revolución y tal, y nuevamente con la Segunda República y todo aquello, como que borró la memoria, porque es raro que los muchachos no saben ni quién es. Pero vos sabes que yo eso no me asombra, porque finalmente, si tomas en cuenta que para saber de Otilio Ulate, tal vez el 90% de los costarricenses, para saber de Otilio Ulate, tienen que leer algo sobre él. Exactamente. El caso nuestro no cuenta. En ese momento de la guerra civil y sus inmediatos antecedentes, Costa Rica tenía como 750,000, 780,000 habitantes. Sí. Y si te pones a hacer cálculos así muy someros, encontrás que de esos 750,000 o 800,000, si fuera el caso, no estamos vivos más de 125,000. Estamos robando. O 150,000, digamos. Estamos robando viento, ¿ves? El resto, bueno, hay gente que... yo tuve la experiencia en una ocasión, hablando con 2 de mis hijas, se suscitó en la conversación se suscitó un tema relativo a esa época, y cuando yo mencioné a Otilio Ulate, tuve que... Ellas mismas me dijeron que estaban desubicadas en cuanto al momento en que él fue presidente de la República. Si les hubiera dicho que era que después de don Ricardo Jiménez, me lo habrían creído. Y a mí me pasaba cuando
adolescente que de vez en cuando mis mayores hablaban de los personajes de la época de los Tinoco y yo me perdía, ¿verdad? Beto hablaba mucho de eso. Sí, y claro, es lógico que habiendo tanto personaje de más o menos el mismo rango en medio siglo, muchos se vayan quedando en la segunda fila. Sí, pero fíjate. Cuando sacan las fotos de los... Sí, pero fíjate que todavía los muchachos, cualquiera le habla de don Ricardo Jiménez y sabe quién fue. Hablas de don Cleto González Víquez y saben quién fue. Hay como un paréntesis histórico extrañísimo, porque voy a reiterar lo que decía Beto Cañas. Es decir, la victoria de Ulate, cuando en la muerte de la ceremonia por el entierro de don León Cortés, tomó la palabra, era el orador más tremendo que puedo haber escuchado yo en mi vida. Y ahí se apoderó de la oposición, en ese instante, ¿verdad? Otilio Ulate era un personaje muy interesante realmente, y lo traté muy poquito. Lamentablemente, cuando lo traté yo estaba terminando mis estudios de historia, pero nunca se me ocurrió entrevistarlo, a pesar de que tuve oportunidad de hablar con él. Pero lo conocí en la investigación histórica, que no sé si es más interesante eso, ¿verdad? Y tiene facetas muy ejemplo, durante toda la década del 20, 1930, que era diputado. Antiimperialista en la época. Tremendo, y un orador tremendo un antiimperialista en varias direcciones. Uno era, primero, porque se hizo un defensor de Sacco y Vanzetti, que eran aquellos dirigentes obreros norteamericanos que los habían agarrado ya por 1920, los acusaron, los llevaron a un juicio de 8 años, los llevaron a la muerte. Y se produjo un movimiento mundial alrededor de eso. Y en Costa Rica el movimiento sindical y obrero hacía manifestaciones a favor de Sacco y Vanzetti, y incluso trataron de crear un monumento ahí en el Parque Morazán a Sacco y Vanzetti, que hubiera sido muy interesante que lo hubieran hecho. Y Otilio se convierte en un defensor de Sacco y Vanzetti. Era el líder. Daba conferencias hasta en el colegio de abogados. Sí. Después es diputado. Y en el año 30 disputa una diputación, primer lugar por San José, con Joaquín García Monge en el Partido Alianza Obreros, Campesinos e Intelectuales, Obreros y Campesinos del 30. El movimiento sindical en ese momento objeta a Otilio Ulate. Otilio Ulate se va para Alajuela, inscribe un partido en Alajuela y sale electo diputado por Alajuela. Y Joaquín García no sale electo por San José. Es que era y en el Congreso igual se distingue como un hombre, un orador en primer lugar de primera. Y era una época en que Costa Rica tenía oradores. Claro. Y se cultivaba en cierta forma la oratoria. Habían concursos de Alemania oratoria. tenía unos muy buenos en la época también. Sí, claro. Italia. Italia, sí. Y entonces se distingue como diputado y también hace alguna labor ahí antiimperialista de crítica a la compañía bananera y ese tipo de cosas. Sí. Manuel Mora entra en el 34 y Calderón Guardia entra en el 34 a la diputación, y son compañeros del 34 al 40. Manuel sigue hasta el 48 diputado. En el 39, en medio de la crisis que ya estaba en ciernes y frente a una alianza que se establece entre Calderón Guardia y el sector republicano que él representaba del partido, con la Iglesia, y con León Cortés, que era el presidente, y para abolir o para derogar más bien las leyes liberales, el Partido Comunista primero piensa en la posibilidad de lanzar a Otilio Ulate como candidato en un frente. En el 39 Otilio Ulate no les acepta a los comunistas la candidatura. Los comunistas terminan aliándose con Ricardo Jiménez en un proyecto de partido que tampoco entra a las elecciones, que fue Alianza Democrática Nacional, donde se unieron comunistas, masones, con Rafael Obregón Loría. Pero sí, cuando se lanzó, cuando se lanzó don Ricardo Jiménez en aquellos intentos para enfrentar a Calderón Guardia, no se me olvida que Carmen Lira andaba con él, y varios dirigentes apoyaron a don Ricardo. Sí, claro. No te digo porque mi papá era jefe de, ¿cómo se llama? Yo iba a decir jefe de Alianza Democrática Nacional. Claro. Sí, así fue. Sí, yo lo viví.
Alianza no entra a la campaña y solo van los comunistas, el partido del doctor Vargas y Calderón. El doctor Vargas, y arrasa Calderón, obviamente. La jungla del doctor Vargas. Ya en los años 40, Otilio se distancia de esas posiciones anteriores y llega a ser un líder importante de la oposición. En el 46, cuando muere León Cortés, Otilio Ulate, José Figueres y Castro Quesada, disputan la jefatura de la oposición. Castro Cervantes. Castro Cervantes. Sí, claro, Castro Quesada fue el del golpe, el Bellavistazo. Manuel Castro Quesada. No, pero estamos hablando disputan la jefatura de la oposición calderonista. Calderonista. En el 46. La oposición. Sí. Claro, era Castro Cervantes. Claro, el millonario. Es que con el 47, puede ser que... No, es que don Manuel Castro Quesada fue el del Bellavistazo. Claro, Al final Otilio Ulate sale victorioso de esa contienda interna y se convierte en el líder opositor para las elecciones del 48. Pero ahí, déjame aclarar algo. Voy a decir, ¿cómo así? Amaba a la cataca. Porque la única manera de decir 9 sílabas sin que me interrumpas. Oiga, qué bárbaro. No, vea. 9 sílabas. En la convención, en la convención del 47, donde sale candidato Otilio Ulate, el aspirante de apellido Castro era Castro Cervantes. Sí, estoy diciendo lo que dije. Por eso, pero entonces... Digamos que yo me equivoqué. Castro Quesada. Por eso, por eso aclara que no podía ser... Sí, de acuerdo. Y ahí sale electo... No lo interrumpí. Ahí sale como candidato Otilio Ulate, ¿verdad? Sí. Por negociación con Figueres, con el grupo figuerista. Y la parte de Figueres, le dieron el voto, que creía que el gobierno de Teodoro era un gobierno ilegítimo porque había resultado el fraude electoral del 44, inicia en el 46 y 47 un periodo ahí de terrorismo interno y poniendo bombas y todo eso, ¿verdad? Sí. Al final, van a las elecciones del 48, terminó ganando la Zulate, ¿verdad? Y Figueres... con motivo de la guerra que se produce por la nulidad de las elecciones, se impone también sobre Ulate con el pacto Ulate-Figueres, así como el pacto de Chomogo con los comunistas, para quedarse gobernando 2 años, ¿verdad? Y finalmente entregó el gobierno, digamos que ese es un mérito de Figueres, pudo haberse quedado. Sí, ¿verdad? Lo entregó a los 18 meses. Se entregó y inicia su gobierno Ulate. Y efectivamente la figura de Ulate se opaca en el tiempo, es decir, a pesar de que fue un hombre muy importante. Durante ese periodo de los 40, además, le tocó vivir el final de la Segunda Guerra Mundial y en el escenario de la guerra en Europa, y le toca vivir cuando Churchill hace su famoso discurso de la cortina de hierro. ¿A Ulate? Como periodista. Claro. Él está en la entrada de tropas director del Diario de Costa Rica. Según entiendo, él estuvo incluso en la entrada de tropas soviéticas en Berlín. Es muy interesante. Y de ahí se viene con aquel cuento de no le compre, no le venda, no le hable, no le hable. Que hacía la campaña. Pero ese no fue él, ¿verdad? Es decir, fue el grupo que le manejaba la propaganda. Por supuesto. Pero bueno. Pero al final, digamos que era su diario. Sí. ¿Verdad? Y entra en esa situación, y en los años 50, después de su gobierno, pasa desapercibido. Y en cierta forma es un gobierno opaco. Sí. Porque, digamos, dentro de los méritos que se hacen a veces de las administraciones, cuesta mucho decir que hizo Ulate en el 49. No, creó el Banco Central y eso. Por supuesto, cuesta mucho. Sí, porque no hay memoria. Exactamente, no porque memoria hay una opacidad. Exactamente. Perdón, quizás su aporte. Ahora a ti es al que le voy a interrumpir, no al señor que se enoja. Don Otilio, al salir, al entregar el poder, hace una consulta popular junto a las elecciones. Diga si quiere que vuelva o no. Y la ganó, pero abrumadoramente. Y sin embargo, digamos, el liberacionismo, que ya existía, don Pepe, lo ignoró. Claro, hizo lo mismo que hicieron en Honduras, pero sin golpe de Estado. Exactamente, sí. Está muy bien enfocado. Ahora, pero un aporte, tal vez, habría que ver, yo no lo estoy afirmando, pero tal vez habría que explorar si el aporte más importante de Ulate no fue, como presidente, el de haber restañado un poco las graves heridas que
que se dieron en la sociedad costarricense a raíz de la guerra civil. En la ese guerra fue civil, Echandi. En la guerra civil Echandi fue el que Echandi, restañó, fue Echandi. definitivamente. En la guerra civil fue muy interesante porque durante la guerra civil Otilio está en San José. Sí. Y hay un momento determinado que en ese escenario de la guerra, cuando todavía se tiraban tiros ahí, Otilio le pide apoyo a los comunistas para que lo cuiden porque temía del propio Figueres. Oye. Sí, sí, Entonces, así es. los comunistas lo llevan al Palacio Arzobispal y con acuerdo de Monseñor Sanabria, y ahí lo meten. Y aún así, en el Palacio Arzobispal, Otilio Ulate solicita que lo cuiden guardias comunistas y no los guardias de gobierno, porque tampoco confiaba en los de gobierno. Entonces, el Partido Comunista le puso ahí una guardia Pero a proteger el perdón, Palacio antes de ir al Palacio en Arzobispal, plena guerra civil. antes de ir al Palacio Arzobispal, estuvo preso. Se lo llevó Tavío. Lo agarró y se lo llevó para la Penny. Personaje y entonces, nefasto. sí, Muy nefasto. y entonces vinieron, ahora les cuento cómo murió. Eso es más conocido. Ya lo Yo saben. entiendo que salió, bueno, ahora hablamos de la muerte. Sí, de sí, Tavío. sí. Bueno, a ver, es que esa es la parte más interesante. Ahora, dejémosla ahí como Cuando incógnita. don Otilio fue el arzobispo, Monseñor Sanabria, a la Penny a sacarlo. Y ahí fue donde se hospedó. Pero bueno, Entonces, sí es cierto eso de los ¿Qué guardias. día? claro. Qué día Y, más raro. bueno, pasan esos años. Realmente el periodo que sigue al 48 fue un periodo de persecución aquí contra la izquierda y los comunistas principalmente, sí, y estuvieron al margen de la radio, de la prensa, de todo lado. En el gobierno de Echandi justamente se Claro, produce un se periodo restaña. democrático ahí, y el propio Manuel Mora por primera vez puede volver a hablar por radio para contestar dos discursos, uno de Figueres y otro Se de eliminó Ulate. la prohibición, se eliminó aquella prohibición Pero que existía eso fue más de tarde. la participación de ellos públicamente. Pero eso fue No. por tolerancia de Echandi. Por eso, con Echandi. Con Echandi, sí, sí, claro, porque- claro. Pero Porque el- ahí coincidieron varias cosas. Una de ellas es que Figueres propiciaba la integración centroamericana económica. Sí. Echandi y el grupo económico no. Y Suministro los de comunistas economía. tampoco estaban de acuerdo con la integración. Sí. Entonces Echandi, que había sido además compañero de Manuel de la Escuela de Derecho, le abre espacios para que hablen un poco contra la integración económica y le permite abrir locales y otras cosas. Y de eso hay dos discursos famosos de Manuel, que son dos discursos en defensa de Vanguardia Popular, uno a Figueres y otro a Ulate 10 años después de la guerra, donde trata de aclarar problemas de la guerra. Y ya ahí sigue ya esa otra historia, ¿verdad? A mí me tocó después, en el año 66, yo tenía 20 años, un día Otilio Ulate iba a hacer un discurso relacionado con los sucesos de la guerra. Yo pertenecía ya al partido de Vanguardia, y entonces me dijeron, acompaña a Manuel para que juegue ahí, de guardaespaldas un poco él, ahí en Radio Monumental, ¿verdad? Y entonces íbamos un grupo de jóvenes con Manuel, y entonces me tocó estar en la cabina de Monumental, cuando estaba Ulate en una cabina, allá donde estaba por el Banco Central, Ulate echando su primer discurso, él como primer orador en el debate. Después entraba 5 minutos después, anunciado así por radio, Manuel Mora, ¿verdad? A contestarle a Ulate. Entonces esa sesión fue verdaderamente emocionante, ver a Otilio Ulate echando su oratoria, su discurso. Después termina Otilio Ulate, hay como 5 o 10 minutos ahí de paz entre uno y otro, y entonces pusieron música patriótica y esa cosa, era muy emocionante aquello, y entonces ver a Manuel Mora saludarse con Otilio Ulate y hablar ahí cordial y amigablemente, digámoslo así, en unos minutos, para que después Manuel entrara a la cabina. Manuel se hizo acompañar del escritor Adolfo Herrera García, Fofa. Fofa. Y también esa fue otra escena que es imborrable para mí, porque mientras Otilio Ulate hablaba en la cabina, en la otra cabina donde estaban ellos oyéndolo, Adolfo y Manuel estaban juntos, así como Apuntando. estamos nosotros ahora. Sí, sí. Y Tomando nota. ¿verdad? Cada uno tomaba notas y hablaban y tomaban notas. Pero cuando Manuel habló, ¿verdad? Que lo hacían en vivo ahí directo, Manuel está hablando y Fofa la pasa, Adolfo Herrera, ¿verdad? Y a Adolfo le pasaba papelillos. Seguro le decía, acordate tal carajada. Esa es una escena que yo guardo en una emoción, porque era imborrable. Yo el gobierno de Ulate no lo viví, porque Y yo estaba en después, Cuba. y la otra parte de Ulate interesante fue cuando en el gobierno de Figueres del 70 al 74
se enfrentó al distrito financiero. Sí. Y entonces, Sí. entonces ahí empezó a tener como simpatía otra vez de grupos de izquierda. El Partido Socialista y otros grupos que estaban entusiasmadísimos con Otilio Ulate por esa posición contra el distrito financiero. Y ahí Pepe dijo una verdad de a pliego que se hizo históricamente. Dijo, bueno, si rechazan el distrito financiero van a ver que lo hacen en Panamá. Y lo hicieron en Panamá. Así fue. No, tenía ciertas virtudes extrañas, don Pepe, como que adivinaba el proceso histórico. De la política. Sí. Bueno, yo supongo que en la posición en que estaba podría estar bien informado. Claro. ¿En qué otros lugares en Centroamérica pueden hacer eso? No. Sí. Es que no, podía ser en Colombia, en Barranquilla, o en esos lados. Pero, no sé, o en El Salvador. En ese entonces eran cachuchas las que manejaban las cosas. Lo que pasa es que esos distritos financieros pensaban mejor a larga funcionar en gobiernos más democráticos que militares. ¿Tú crees? Pero Panamá no era muy democrático. Pero Panamá por la... No, hombre, estaba... ya había asumido Torrijos. Claro, y fuerte. Pero en Panamá... Tú sabes, les voy a contar una anécdota de Torrijos que para mí fue inolvidable, pero que se espera el aterrizaje de emergencia. Fíjate que cuando yo estaba en la Secretaría de la UDECA, yo era subsecretario y el secretario era, se me olvida el nombre, pero era un señor guatemalteco que después fue embajador aquí. Y entonces empezó a hacer las visitas de cortesía por Centroamérica y vino aquí, ya yo conté lo de don Pepe, que le dijo que todos los problemas de Centroamérica se arreglaban poniendo ¿cómo se llama? La capital en Choluteca. Se quedó el otro. Y haceme esa campaña que no entendía. Sí, la carada de don Pepe. Bueno, llegamos a Panamá, estaba Torrijos. Y bueno, estábamos sentados conversando, muy amable, él era muy directo, así hablaba, porque Panamá, ¿verdad? Con ese golpeteo que tienen, muy interesante. No tenía acento guanacasteco. No, de nada. Y entonces, había una bulla afuera, y un escándalo. Voy a atender a la multitud, a ver qué es lo que quieren, es lo que pasa. Entonces, la multitud... Él salió, vengan, muchachos, el muchacho era él. Y nos sentamos así, él salió al balcón y entonces le estaban gritando que eche a los norteamericanos de la zona del canal, que eso es panameño y que por aquí, que por allá. Y entonces, la salida. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo les garantizo que 5 minutos después de que los cubanos echen a los gringos de Guantánamo, yo los echo de aquí. Tenía así, era una habilidad política. Se quedó un silencio sepulcral y se diluyó la famosa manifestación. Torrijos visitó